Hola, buen día chicos, bienvenidos a una nueva clase más, espero hayan amanecido muy bien. Como siempre les digo, cada día es una nueva oportunidad para aprender algo nuevo y también para compartir nuestros conocimientos con las personas que nos rodean, ¿verdad? El día de hoy tendremos una clase muy divertida que nos llenará de información y que además nos enseñará cómo un pueblo unido puede hacer grandes cambios en su país. El día de hoy nuestra clase será acerca de la Revolución Francesa. ¿Qué haremos y lograremos en esta clase? Conoceremos qué fue la Revolución Francesa, sus características, sus causas y sus consecuencias. Además, nos divertiremos mucho. Ustedes saben que nuestras clases son muy didácticas. Veremos algunos videos que nos dejarán mejor explicado nuestro tema. Y si ustedes tienen alguna duda, no se queden con ella, sino que pregunten, ¿ok? Ya saben nuestra regla. Cada vez que aparezca esta imagen, ustedes tienen que encender su cámara para que así yo me cerciore de que están poniendo atención y la encienden en cualquier momento. Si yo digo, a encender la cámara y ven esta imagen, la tienen que encender. Quien no la encienda, tendrá una penitencia, ustedes ya saben. Así que es hora de despertar y de jugar. Explicaré nuestro juego, nuestra dinámica. Y es que ustedes aquí ven diferentes animales, figuras, objetos. Y tienen que pensar con la letra que inicia cada objeto. Por ejemplo, el primero es una pelota, por lo tanto, inicia con una P. Y así sucesivamente. Pelota, uva, escalera, banano, luna y oso. Tienen que pensar con qué letra inicia cada objeto, cada dibujo, y decirme la palabra que forma. El primero que me diga la palabra, cuando yo les diga activen su micrófono, se llevará un punto extra, ¿ok? Vamos a empezar. 1, 2, 3. Muy bien, Daniela. Pueblo, muy bien, muy bien. Vamos con la siguiente. Este es un sapo, no es una rana, es un sapo. Piensen. Muy bien, David. Justicia, se forma la palabra justicia. Y la última es corta y fácil. Hasta que yo diga 3, ya. Active primero su micrófono, ¿ok? 1, 2, 2 y medio y 3. Muy bien, Mayra. Se forma la palabra paz, ¿ok? Muy bien, chicos. Así los quiero activos durante toda la clase. Ya saben, alguna duda me la hacen saber. Alisten su cuaderno y alisten sus lapiceros por si tienen que hacer alguna anotación. Así que iniciamos. ¿Qué fue la Revolución Francesa? La Revolución Francesa fue un movimiento de corte político y social que ocurrió en el entonces Reino de Francia en el año de 1798. Pero no duró solo un año. La Revolución Francesa duró 10 años. Esta sacudió las bases de la monarquía absolutista de Luis XVI y condujo a la instauración de un gobierno republicano y liberal en su lugar. En el año de, como les dije, en el año de 1789, en la ciudad de París, se produjo una rebelión contra la monarquía. Este suceso fue el comienzo de un largo proceso en el que se generaron cambios políticos y sociales muy importantes y tiene el nombre de Revolución Francesa. Esta revolución estableció una nueva forma de gobierno y de organización en la sociedad. Y lo más importante es que sus ideas se convirtieron en un ejemplo para otros países. Como les dije, en ese entonces en Francia reinaba Luis XVI, un monarca con poder absoluto. No era controlado por ningún otro organismo de gobierno y además en la sociedad había una clara división entre ricos, pobres. En ese entonces no se llamaba pobres ni ricos, sino que era clero, los reyes, la nobleza y la burguesía, ¿verdad? Y en 1789 una crisis económica hizo que Luis XVI exigiera un aumento de los impuestos. Entonces, en París y en el resto de Francia, la gente del pueblo se rebeló. Porque no les parecía, ¿verdad? O sea, ya era mucho abuso.
Este evento es considerado casi universalmente como el suceso histórico que marcó el inicio de la época contemporánea en Europa y Occidente, ¿verdad? La Revolución Francesa y el bonapartismo, que más adelante la veremos, vino después y conmocionó al mundo entero con sus nuevas ideas. Esta, como les dije, inició cuando las masas ciudadanas empobrecidas y sometidas se opusieron al poder feudal y así desobedecieron la autoridad de la monarquía y encendieron la mecha de un cambio histórico. Derrocaron así al gobierno aristocrático, y emprendieron la caótica construcción de una sociedad basada en derechos fundamentales para todos los seres humanos, no solo para los reyes, ¿verdad? Como les dije, no duró solo un año, sino que duró 10 años. Empezó en 1789 y terminó en 1799. Entonces, esta revolución también hizo que vamos a ver después más adelante, pero tuvo como fin la toma de poder de Napoleón Bonaparte, que les comentaba, ¿verdad? Él fue el que le dio fin a la revolución. Aquí vemos una pirámide social y era cómo estaba organizada en ese entonces Francia, ¿verdad? Hasta en la pirámide, hasta arriba, estaban los reyes, que era el rey y su esposa, que vamos a ver un video más adelante que nos explica qué eran, qué hacían o cómo eran, ¿verdad? Luego estaba la nobleza. La nobleza estaba integrado por aproximadamente 350,000 personas. Ellos eran dueños del 30% de las tierras de Francia y ellos no pagaban impuestos. En la tercera parte de la pirámide vemos aquí al clero. El clero era la iglesia, ¿verdad? Lo integraban más o menos 120,000 personas y eran dueños del 10% de las tierras de Francia. Tampoco pagaban impuestos y aún así cobraban el diezmo. El diezmo significa que cobraban el 10% como de impuesto ellos mismos, o que era un donativo que el tercer estado, que eran los pobres, los campesinos, daban para que este clero estuviera bien, ¿verdad? Y por último, vemos el tercer estado. El tercer estado estaba compuesto por el 98% de la población. Ellos eran un montón, ¿verdad? Eran como los doctores, los abogados, los campesinos, y estos eran los que tenían los peores trabajos. Incluso dentro del tercer estado también se incluyen a los esclavos de ese entonces, ¿verdad? Ellos definitivamente mantenían, por así decirlo, avante a Francia, ya que con sus impuestos salían adelante. Y a continuación vamos a ver un video. Aquí es donde les decía que explican a María Antonieta, que era la esposa de Carlos XVI. María Antonia Josefa Juana de Habsburgo-Lorena, más conocida bajo el nombre de María Antonieta de Austria, fue una archiduquesa y reina consorte de Francia y Navarra. Nació el 2 de noviembre de 1755 en Viena, Austria. Fue la 15ª y penúltima hija de la emperatriz María Teresa I y de Francisco I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La pequeña María Antonieta vivió una infancia relativamente despreocupada. Creció entre palacios al lado de sus 10 hermanas y 4 hermanos. Recibió una educación típica de una niña aristócrata del siglo XVIII. Tras la Guerra de los 7 Años en 1763, la preservación de la frágil alianza entre Austria y Francia se convirtió en una prioridad para la emperatriz María Teresa. Reforzar alianzas a través del matrimonio era una práctica común entre las familias reales europeas de la época. Así, María Teresa decidió que su hija afianzaría la unión con Francia casándose con Luis Augusto, nieto de Luis XV y heredero del trono francés. El 13 de junio de 1769 tuvo lugar la petición de mano.
El 17 de abril de 1770, María Antonieta renunció a sus derechos sobre el trono de sus padres y 4 días más tarde se fue hacia su nuevo destino. Se casaron el 16 de mayo de 1770 en Versalles. La joven María Antonieta no fue del todo bien recibida en Francia, pero intentaba adaptarse a las costumbres locales. Para evadirse, comenzó a concentrarse en la moda y empezó a distinguirse por las grandes fiestas y las partidas de cartas, donde se realizaban fuertes apuestas. Pasó sus primeros años en la corte de Versalles, ajena a demasiadas obligaciones. Tras la muerte de Luis XV el 10 de mayo de 1774, Luis Augusto, de 20 años, lo sucedió en el trono francés como Luis XVI, haciendo así a María Antonieta, de 19 años, reina de Francia. Los jóvenes reyes de Francia no eran el matrimonio mejor avenido de la historia. Sus caracteres no eran del todo compatibles. Se ve que él era tímido y ella vivaz y divertida. Después de 7 años todavía no habían consumado la unión. Finalmente, en 1778, María Antonieta dio a luz a su primera hija, María Teresa. 3 años después nacía el ansiado delfín, Luis José Javier Francisco. En 1785 tendría su tercer hijo, Luis Carlos, el futuro Luis XVII. Un año después nacería su última hija, María Sofía, que moriría con 1 año de vida. A pesar de que la actitud de María Antonieta cambió ligeramente con la maternidad, no abandonó sus veladas y fiestas en el bello Petit Trianon, un palacio construido especialmente para ella. Durante la década de 1780, el gobierno francés se encontraba lleno de problemas financieros y las malas cosechas no ayudaban. El estilo de vida extravagante de María Antonieta se convirtió en un tema popular y el número de críticas hacia la reina, muchas veces inciertas, fue en aumento. En 1785, un malentendido por un carísimo collar marcó una nueva etapa de impopularidad y odio por parte del pueblo francés. La reina fue considerada culpable de un acto que no cometió. Ya en proceso de desatarse la Revolución Francesa, se difundió la famosa frase "que coman pasteles", que supuestamente habría pronunciado María Antonieta cuando la gente del pueblo, sin harina para preparar pan, fue a Versalles a protestar. Los historiadores han dicho en varias ocasiones que no es cierta. El 14 de julio de 1789, obreros y campesinos franceses asaltaron la prisión de la Bastilla para tomar armas y municiones, marcando uno de los hitos más simbólicos de la Revolución. El 6 de octubre de ese año, una multitud se reunió fuera del Palacio de Versalles y exigió que el rey y la reina fueran expulsados. María Antonieta intentó colaborar con su marido en el gobierno cada vez más deteriorado del país. Pero ya era demasiado tarde para la monarquía. Después de la proclamación de la monarquía constitucional y del aceleramiento de los acontecimientos revolucionarios, la familia real decidió huir de París en 1791. Fueron capturados y hechos prisioneros. En el verano de 1792, con Francia en guerra con Austria y Prusia, se pidió la expulsión del rey. En septiembre, después de un mes de terribles masacres en París, la Convención Nacional decidió abolir la monarquía y declarar la República Francesa. Tras la ejecución de Luis XVI, que había sido condenado a morir en la guillotina, María Antonieta fue separada de sus hijos y recluida, sometiéndose a crueles interrogatorios. 9 meses después de la muerte del rey, fue declarada culpable de alta traición y penada a morir guillotinada el 16 de octubre de 1793. Hubo muchos factores que contribuyeron a los problemas económicos en la Francia de la época, y María Antonieta no fue la causa principal, pero sí sirvió de chivo expiatorio. A lo largo de la historia, su figura ha sido utilizada como la personificación de los males de la monarquía. María Antonieta fue la última reina de Francia, una personalidad emblemática de la historia francesa y todo un símbolo del exceso y la frivolidad. Ok, nos dimos cuenta en el video, María Antonieta, quien era esposa de Luis XVI, dicen algunos que ella fue la culpable de que Francia se fuera para abajo, ya que ella hacía fiestas muy extravagantes y su esposa le daba de todo, ¿verdad? Porque eran los reyes. Y lamentablemente ellos, vamos a verlo en este proceso de la clase, pero nos lo dijeron en el video, ellos mueren porque son considerados traidores, ¿verdad? O sea, el pueblo se une y ocurren cosas muy impactantes que incluso llegan a matar al rey y la reina de ese entonces. Ok, vamos a ver las características y las etapas de la revolución. La primera etapa es la etapa monárquica. Esto sí quiero que lo apunten, por favor. Se hizo pasó durante el año de 1789 a 1792 y durante la primera etapa se intentó convivir con la monarquía poniéndole cotos y limitando su poder mediante una asamblea nacional en la que el pueblo ya no tuviera representación. Lamentablemente, esto no se pudo hacer, ¿verdad? Entonces llega la etapa republicana. Esto se hizo durante el año de 1792 y 1804.
El fracaso de la etapa anterior, como les dije, ya que esa fracasó, ¿verdad?, condujo a la abolición de la monarquía e instauración de la república mediante la organización política popular y el debate respecto a cómo gobernar el nuevo modelo. Fue una etapa anárquica y difícil, de muchos enfrentamientos internos. Cabe recalcar que durante la Revolución Francesa se perdieron muchas vidas, ¿verdad? Y la tercera sería la etapa imperial. Esta fue durante 1804 y 1815. El cierre de la revolución se da con el ascenso, como les dije, de Bonaparte al poder, quien paradójicamente se hizo proclamar emperador y retornó a Francia a un esquema monárquico, aunque moderno. Aquí se retornó a Francia, pero más adelante vamos a ver un video por qué dice que retornó, ¿verdad? Así que no nos hemos visto hace mucho tiempo, así que todos a encender su cámara. Enciéndanla. David, enciende tu cámara. 3, 2, 1, enciéndala o penitencia. Muy bien, enciéndanla. Cuando vean esta imagen ya saben que tienen que encender su cámara. Seguimos. Ok, vamos a ver las causas de la Revolución Francesa, ¿verdad? Ya que durante todo momento hay algunas causas, ¿verdad? En todo proceso hay causas y hay consecuencias. Entonces, a continuación vamos a ver las causas. La primera es el rigor del absolutismo, perdón. Ok, este daba a los reyes, como les dije, todo el poder político, legal y económico. No se les podía contradecir en ningún sentido, el cual ha sido también responsable de los desastres económicos, ¿verdad?, que padeció Francia. Aunque en su totalidad no fue culpa de ellos, pero sí se les hace responsables, ¿verdad? La siguiente sería las desigualdades del régimen feudal. Se estima que al menos 23 millones de habitantes de la Francia de esa época, apenas 340,000 pertenecían a las clases privilegiadas, de los 23 millones, ¿verdad? O también pertenecían al clero, que era la iglesia, ¿verdad? O la nobleza. La gran masa restante de ese pueblo no tenían derechos, no tenían oportunidades, ni siquiera posibilidades, ni siquiera podían hablar, ¿verdad? No eran escuchados. La segunda sería la miseria y marginación del pueblo llano. Las condiciones de vida del pueblo llano eran malas. Padecían de hambre, de marginación, enfermedades, sus trabajos eran esclavizados y no tenían ninguna propuesta o ninguna mejora. O sea, ellos veían que nunca iba a mejorar su estilo de vida. Y lo siguiente son las ideas de la ilustración. Eso es algo muy importante que también vamos a ver un video para que nos lo deje más claro, ¿verdad? Estas ideas eran respecto a la igualdad entre los hombres y la fe y la razón de los filósofos de esa época. O sea, ellos decían que tenían que tener razón, tenían que pensar, ¿verdad? Básicamente, para poder rebelarse o actuar, porque si no, definitivamente no iban a poder hacer nada. Entonces vamos a ver a continuación un video que nos explica más lo que es la ilustración. Santi, encontré en esta enciclopedia la información sobre la revolución industrial que necesitábamos. También hay información sobre diferentes temas. Pero, ¿cómo habrá surgido crear una enciclopedia? Lo hemos visto cuando estudiamos el siglo XVIII. ¿Por qué no recordamos juntos lo que nos enseñó el profesor en la clase de historia? La crítica situación europea del siglo XVIII impulsó el surgimiento de nuevas ideas que cuestionaban el orden vigente. A esta nueva corriente filosófica se la conoce como nuevas ideas, ilustración o iluminismo, porque sus intelectuales sostenían que el conocimiento debía iluminarse a la luz de la razón, y que era necesario educar al pueblo para sacarlo de la ignorancia, la pobreza y la opresión. Este proceso sucedió durante la Revolución Francesa de 1789. ¿Y quiénes eran esos pensadores que sostenían estas ideas? Uno de ellos era Voltaire,
quien defendía los derechos del hombre y la libertad de pensamiento. Otro gran pensador fue Montesquieu, quien propuso la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial para evitar los abusos del absolutismo. También se destacó Rousseau, cuyas ideas políticas fueron la base del pensamiento democrático moderno, y afirmaba que por voluntad general, cada sociedad establecería un contrato social con el Estado, el cual debía garantizar el respeto de los derechos del hombre. Esto atacaba directamente las bases del poder real. ¿Y qué influencias tuvieron estas ideas en la Revolución Francesa? Los intelectuales ilustrados sabían que estaban protagonizando una revolución ideológica y algunos decidieron redactar una obra que reuniera y difundiera todo el conocimiento de la época. Diderot y D'Alembert dirigieron la obra conocida como Enciclopedia, publicada en Francia entre 1751 y 1772. ¿Qué ocurrió en lo económico? Quesnay propuso la fisiocracia, que sostenía que la agricultura era la única actividad generadora de riquezas y que la economía estaba regulada por la naturaleza. Su frase, laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, se convirtió en el lema económico del siglo XVIII. ¿Y Lu, se aclaró tu duda sobre la enciclopedia? Sí, las nuevas ideas necesitaban ser dadas a conocer. Permítanme. Ahí está, correcto. ¿Vieron? Entonces, eso era la ilustración. Diferentes filósofos, pensadores, ellos tenían la idea, ¿verdad? Y una idea muy correcta de que tenían que ilustrar al pueblo, educarlo. Ustedes saben, definitivamente, si un pueblo se educa, entonces estos podrán hacer las cosas, un cambio, pero un cambio positivo y un cambio bien, un cambio correctamente. No tienen que hacer un cambio mal, ¿verdad? Porque si no, no sabemos por qué estamos peleando. Estamos educados, estamos sabidos de qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, ¿verdad? ¿Ok? Así que seguimos con las consecuencias que trajo la Revolución Francesa. La primera es el fin del orden feudal. ¿Qué sucede? Que se acabó la monarquía y con la separación de la sociedad en clases, estas ya no eran solo, ya no estaba solo siervos, burguesía, clero, nobleza, ¿verdad? Todos estaban ya bien. Y así renació la República como sistema de gobierno de Occidente. Entonces ya no estaban todos como divididos. No eran pobres ni ricos. Y aquí también aparece la primera proclamación de los derechos humanos universales. ¿Qué sucede aquí? Es que a poco tiempo de comenzar con sus reuniones, la asamblea, estas inspiradas en las nuevas ideas, elaboraron esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Lamentablemente solo fue del hombre, ¿verdad? No, todavía no era escuchada la mujer. Y desde ese momento se suprimieron los privilegios y se estableció la igualdad de todos los hombres ante la ley. Y también se garantizó la libertad de las personas. Pero como les dije, lamentablemente, solo fue hacia con los hombres. Pero más adelante se hace la proclamación también de los derechos universales de la mujer. Esta proclamación, por así decirlo, abrió la brecha de que no hubiera distinción entre raza, color o economía, ¿verdad? Ni nacimiento ni credo entre las personas habitantes de Francia. También la influencia en las colonias americanas. ¿Por qué? Porque las colonias americanas de Europa vieron la Revolución Francesa como un ejemplo a seguir y sus ideales marcaron huella en sus propios procesos de independencia. Y también vemos el ascenso del bonapartismo que les estoy diciendo. Este es Napoleón Bonaparte, y su imperio francés, así como las guerras europeas que le sucedieron y pusieron fin así a este proceso histórico. Pero, ¿qué sucede? Llega él y vamos a ver un video que nos ilustra mejor lo del ascenso de él, ¿verdad? De Napoleón.
Carlo Bonaparte era abogado de buena familia. Ajaccio, capital de la isla francesa de Córcega. Ok, perdón. Bonaparte Ahora sí. nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, capital de la isla francesa de Córcega. Su padre, Carlo Bonaparte, era abogado de buena familia, mientras que su madre, María Leticia Ramolino, provenía también de una familia aristocrática. Entre los dos tuvieron 13 hijos, de los que solo 8 llegaron a la vida adulta, muchos de ellos de forma exitosa, pero especialmente reconocidos fueron 2, Napoleón y José. Siendo joven, el pequeño Napoleón destacó como un gran estudiante. Su asignatura favorita eran las matemáticas, aunque su fuerte carácter le perdía en algunas ocasiones. Creció bajo la mano de su madre, la persona que le enseñó a Napoleón prácticamente todo lo que sabía en la vida. Su padre le consiguió una beca para estudiar en un colegio militar en Francia. En 1778, con solo 9 años, Napoleón pisó Francia por primera vez. No sabía francés, ya que era corso, y crecería en aquel estricto colegio durante los siguientes 5 años odiando a Francia y a los franceses. Pasarían años antes de poder olvidar ese sentimiento. Ingresó en la Real Academia Militar de París y 5 años después, el 14 de julio de 1789, cuando Napoleón no había cumplido los 20 años, se desató la Revolución Francesa. El pueblo de París, profundamente descontento con las desigualdades, explotó contra el rey Luis XVI, terminando con la monarquía y dando comienzo a la Primera República. Con 23 años abandonó el ejército francés y regresó a Córcega. Él, teniente de la Guardia Nacional, entró en la política corsa, rivalizando con Pasquale Paoli, gobernador de la isla y uno de sus ídolos de la infancia. Pero Napoleón no consiguió imponerse a Paoli y fue finalmente desterrado de Córcega. En junio de 1793 se vio obligado a embarcarse rumbo a Francia con su madre, sus 3 hermanos y sus 3 hermanas. Sin embargo, al llegar a Francia se encontró con un país patas arriba. Maximilien Robespierre lideró un periodo de terror, con la guillotina como protagonista, hasta que ésta se volvió en su contra. Napoleón sería readmitido en el ejército como capitán de artillería y fue destinado a Toulon. La flota inglesa dominaba el puerto, pero Napoleón llevó a cabo su primera gran acción militar. En 1795, ejército y pueblo se unieron para restaurar la monarquía. El gobierno se puso en manos del joven Bonaparte, que arremetió cruelmente contra los revolucionarios. Poco después, fue nombrado general. Su primera batalla como comandante del ejército francés le enfrentó a los austriacos. Una operación espectacular ante ejércitos superiores que le hizo ganarse el respeto de sus hombres y conseguir la paz con Austria y sus aliados. Después de otras campañas, abandonó su ejército para regresar a Francia y salvar al país ante la crisis del Directorio. De esta manera, en 1799 dio un golpe de estado que estableció un nuevo régimen, el consulado. Y él, por supuesto, sería el cónsul. Poco después cruzaría los Alpes con un ejército para derrotar a los austriacos en la batalla de Marengo. Aquello le reafirmó, le hizo firmar la Constitución de 1802 que le otorgaría carácter vitalicio. Y finalmente, en 1804, se proclamó emperador. Entre sus principales medidas estaban las de restablecer la paz en Europa, hacer desaparecer los diezmos, que era un impuesto que se pagaba a los señores feudales, y otros privilegios, a la vez que trataba de consagrar la igualdad de los ciudadanos ante la ley o la presunción de inocencia. Una de las medidas más polémicas fue el bloqueo continental sobre las mercancías británicas, con el objetivo de arruinar su poder comercial. Conquistó Portugal y nombró a su hermano José rey de España después de lograr la abdicación de Fernando VII. Y aunque Napoleón era tímido con las mujeres, se terminaría enamorando de una aristócrata criolla conocida como Josefina, una viuda y madre de 2 hijos con la que contraería matrimonio civil. No obstante, en 1810 se volvería a casar, esta vez con María Luisa de Austria. Las batallas del Imperio de Napoleón se sucedían, y tras quebrar su alianza con el zar Alejandro I en 1812, atacó a Rusia, pero le pudo la ansia de poder y terminó doblegado. Conservó el título de emperador y se le dio el gobierno de la isla de Elba, de donde terminó huyendo en 1815. Trataría de recuperar el poder, pero caería finalmente en la batalla de Waterloo. Napoleón terminaría abdicando en favor de su hijo Napoleón II y fue recluido en la isla de Santa Elena, donde permanecería cautivo de los ingleses hasta su muerte, el 5 de mayo de 1821. Fallecía uno de los más carismáticos. ¿Ok? Algo muy importante es que vieron cómo a un principio Napoleón odiaba a los franceses y a Francia, pero él se unió a esta revolución y trató de eliminar el diezmo, como les dije, y además de que hubiera una igualdad en Francia, ¿verdad? Así que no nos hemos visto hace mucho tiempo y todos a encender su cámara. Muy bien, muy bien. Me gustó que incluso cuando vieron la imagen y yo estaba hablando, ya la habían encendido algunos. Muy bien, chicos. Muy bien, ya vamos a terminar. Así que a continuación vamos a ver en nuestro último video que nos va a dejar mejor explicado y súper resumido
nuestra clase de hoy. Aparte, pongan mucha atención porque les servirá para el reto de nuestro día, ¿verdad? Atención, chicos. Hoy en Draw My Life, la Revolución Francesa. Año 1789. 1789. Fácil de recordar, ¿no? En esta fecha se estableció el cambio de la edad moderna a la edad contemporánea, gracias a la Revolución Francesa. Afirmar que todo empezó con un «si no tienen pan, que coman pasteles», dicho por una princesa, no sería para nada cierto, pero ayudaría a crearnos una imagen de la situación. Antes de empezar, debes saber que la Revolución Francesa fue un fuerte movimiento político y social que tiñó de sangre las calles parisinas a partir de la primavera de 1789. Para entender qué provocó la desaparición del mundo como hasta entonces se conocía, tenemos que introducirnos en ese mundo. La sociedad se estructuraba en una pirámide dividida en 3 estamentos. En la punta estaba la monarquía, quienes mantenían un control total y absoluto sobre la población. De esta hablaremos más adelante. Los reyes de Francia de ese momento eran Luis XVI y María Antonieta, una joven princesa extranjera. Dato, a los franceses no les gustaban los extranjeros. La reina se protegió en los inmensos jardines de Versalles, generando todo tipo de especulaciones. Al mismo tiempo, el rey Luis XVI se había encargado de humanizar su figura y la monarquía ya no era ni omnipotente ni intocable. Se podría decir que sus arcas estaban tan debilitadas como su imagen y no iba a ser difícil quebrar los cimientos de la monarquía. La nobleza y el clero en el segundo estamento tampoco sufrían demasiado. Gozaban de numerosos privilegios, tanto económicos, no pagaban impuestos, como sociales. Sus caprichos eran sostenidos por la base de la sociedad, el pueblo llano, los campesinos y la burguesía, comerciantes y artesanos en su mayoría. La vida de los campesinos estaba llena de desventajas, pagaban altos impuestos, no poseían tierras por lo que parte de lo que cultivaban lo destinaban a sus dueños y dependían de las cosechas. ¿Qué pasa? Que en 1787 el invierno fue muy frío y después llegó una gran sequía. ¿Te puedes imaginar la crisis alimentaria? Hubo una escasez de harina y por lo tanto de pan, el principal alimento de los hogares pobres. Dicha escasez aumentó su precio y las personas que no podían pagarlo, si no morían, pasaban mucha hambre. Las cosechas de 1788 no fueron mejores. Las palabras que definían a este pueblo eran miseria, marginación y determinismo. A la burguesía, comerciantes y artesanos que se encontraban en esta clase baja no le iba mal del todo, poseían cierto patrimonio y conocimientos. El problema es que estaban cansaditos de que la nobleza les ninguneara y por ello se propusieron destruir el antiguo régimen con libros y alguna que otra arma. Sí, con libros. El hambre y la falta de libertades vino acompañada de un movimiento intelectual conocido como la Ilustración. Y es que algunos filósofos y escritores querían arrojar un poco de luz en la oscuridad que inundaba la ciudad más allá de los jardines de la corte. Y esa luz era la razón, en contraposición de la ceguera que producía la religión y el absolutismo. Estas ideas fueron muy importantes para llevar a cabo el cambio. Y tenían como referencia la revolución de las 13 colonias norteamericanas, que dio un empujoncito a la burguesía francesa para tomar las armas. O sea, resumamos, a la monarquía no le quedaba mucho dinero, los nobles y el clero no pagaban impuestos, y el pueblo, empobrecido, sin derechos ni libertades, asumía todos los gastos. Esta situación era insostenible y tenía que explotar de algún modo u otro. De hecho, lo hizo. Como las flores en primavera, el 5 de mayo de 1789. Antes de continuar con el desarrollo de la Revolución Francesa, suscríbete si estos resúmenes te ayudan y activa la campanita del conocimiento. El desarrollo de la Revolución se divide en 3 fases. La etapa monárquica de 1789 a 1792, la etapa republicana de 1792 a 1804 y la etapa imperial de 1804 a 1815. Repite conmigo, monárquica, republicana e imperial. Debido a la crisis económica de la que os he hablado, el rey Luis XVI convocó los Estados Generales, o sea, una asamblea que se reunía únicamente cuando el rey estaba en apuros. En ella, los representantes de los estamentos transmitían sus inquietudes. La principal queja vino de mano del tercer estado, quienes pedían el voto individual en vez del voto por orden. Como era de esperar, la clase alta rechazó esta solicitud. Por lo tanto, el pueblo, más concretamente la burguesía, proclamó el 17 de junio una asamblea nacional. Su lucha acababa de empezar y no iba a parar hasta promulgar una constitución.
En respuesta, y algo enfadado, el rey quiso frenar este movimiento y ordenó sitiar París. A partir de ahí se desarrollaron muchos enfrentamientos entre las tropas del rey y los revolucionarios, hasta que el 14 de julio el pueblo armado tomó la Bastilla, emblema del antiguo régimen. Además, la revolución se extendió por todas las regiones de Francia. Al mismo tiempo se había formado la Asamblea Constituyente. Fueron introduciendo cambios poco a poco. Acabaron con el feudalismo, redactaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y ya en 1791 firmaron la primera Constitución francesa que proclamaba la soberanía nacional y la separación de poderes. El rey la aceptó, pero su autoridad estaba muy debilitada. De hecho, Luis XVI con su familia intentó huir al extranjero, pero fue descubierto y llevado al Palacio de las Tullerías para vigilarlo mejor. Con la Constitución sobre la mesa, el 1 de octubre de 1791, la Asamblea Legislativa se reunió por primera vez. Estaba dividida en dos bandos. Los girondinos, al mando de Brissot, estaban a favor de una monarquía parlamentaria, y los jacobinos, con Robespierre al frente, tenían una postura más radical, ya que querían favorecer a las clases más bajas. Querían la república. Finalmente, el 10 de agosto de 1792, el pueblo llevó a cabo el asalto a las Tullerías y encarcelaron a Luis XVI y a su familia. Al mismo tiempo se convocaron elecciones y se formó la Convención Nacional. Los girondinos fueron los que tuvieron mayor representación, y el 21 de septiembre se proclamó la República Francesa, en busca de una nueva constitución. Durante estos meses, las tensiones políticas eran evidentes. Además, temían una invasión de las potencias europeas en defensa del absolutismo. Por ello, el 21 de enero de 1793 acusaron al rey de traición, y su castigo fue la guillotina. 10 meses después le llegaría el turno a María Antonieta. Poco a poco se fue instaurando lo que se conoce como la época del terror. Debido al miedo de una intervención del resto de países europeos, los jacobinos, con Robespierre al mando, tomaron el poder. La violencia política se convirtió en norma y las ejecuciones en el pan de cada día. Millares de personas, detractoras al régimen o sospechosas, murieron en las guillotinas. En 1794, el pueblo se volvió a organizar para acabar con el dominio radical de los jacobinos y finalmente, en julio de ese año, Robespierre también fue ejecutado. Así, en 1795, la Convención Nacional promulgó una nueva constitución que establecía el Directorio, o sea, un gobierno republicano moderado que fue deshaciendo las medidas extremas tomadas por los jacobinos. Esta nueva forma de gobierno se enfrentó a muchos problemas, como amenazas externas, crisis económica o el descontento de la población. Por ello, el 9 de noviembre de 1799, el famoso Napoleón Bonaparte encabezó un golpe de Estado y formó el Consulado, un régimen totalmente centralizado y autoritario, con 3 cónsules al mando. Esta época amainó la tormenta revolucionaria. De hecho, para algunos esta fecha supone el fin de la revolución, pero nosotros vamos a ir un poco más allá. En 1804, Napoleón fue proclamado emperador de Francia, iniciando la etapa imperial. En ella, a pesar de que el poder del gobierno era absoluto, impulsó la actividad cultural, industrial y comercial. Su objetivo, hacer de Francia la primera nación del mundo. Por esta razón, las acciones militares conocidas como guerras napoleónicas fueron muy importantes. Por ejemplo, la batalla de Trafalgar, la gran batalla de Austerlitz o la batalla de Jena. En 1813, en la batalla de Leipzig, el ejército francés pereció ante las potencias europeas unidas, que ocuparon París. Tras este acontecimiento, Napoleón abdicó y la monarquía volvió con la figura de Luis XVIII. Pero Napoleón no se resignó a esta situación y aprovechó la impopularidad del nuevo rey para volver al poder en marzo de 1815. Estuvo en el gobierno 100 días. El resto de las naciones no podían permitir esta nueva insurrección, lo declararon enemigo y perturbador de la paz del mundo. Por ello se enfrentaron ejércitos europeos con el napoleónico en la batalla de Waterloo. Las tropas francesas fueron vencidas y Napoleón fue capturado y llevado prisionero a la isla de Santa Helena, donde murió en 1821. Por lo tanto, se podría decir que la Revolución Francesa finalizó en 1815, habiendo creado un nuevo orden en Occidente. Ten en cuenta que el sistema feudal había desaparecido, con los privilegios del clero y la nobleza. Los estamentos no eran fijos, sino clases sociales menos diferenciadas. La burguesía por fin campaba a sus anchas. A su vez, las libertades y derechos de la población aumentaron bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Aunque obviamente, a pesar de esta nueva apariencia, los más desfavorecidos continuaron siendo esclavos de su situación. Los deseos de democracia salpicaron al resto de Europa y traspasaron el Atlántico llegando a las colonias americanas. Estas comenzaron su propia revolución. Renació la República como nuevo sistema de gobierno y las diversas naciones europeas abrieron sus puertas a una constitución. Aunque aún quedaban muchos cambios sociales por hacer, los pilares del antiguo régimen se habían derrumbado y la razón se abría paso entre la incultura. Y ya sabes lo que dicen, el conocimiento es poder.
Así que se podría decir que después de ver este vídeo eres un poquito más poderoso. Ok, muy bien. ¿Se dieron cuenta? Se podría decir que la revolución acabó, la revolución acabó en 1815, ¿verdad? Pero se dice que solo duró 10 años, o sea, acabó en 1799, ¿verdad? Entonces, como les decía, con el fin de la revolución, también acabó la división política, social y económica, ¿verdad? Aunque no del todo, como dicen en el mismo video, los menos favorecidos siguieron siendo menos favorecidos, pero no tanto, ¿ok? Y como también comentaron en el video, esto como que armó de valor a las demás naciones, tanto de Occidente como de América, para que también vivieran su propia revolución, ¿va? De hecho, mañana se conmemora el Día de la Revolución aquí en Guatemala, que ese será un tema que veremos más adelante. Y a continuación, vamos con nuestro reto del día. Ustedes saben, nuestro reto del día será algo fácil, entretenido. Ustedes tienen que dirigirse al siguiente link que los llevará a la siguiente página, permítanme. Y únicamente, ¿qué tienen que hacer? Enviarme captura, le dan enviar respuestas a su profesor y listo. Los llevará a la siguiente página. Yo también les voy a enviar ese link en el grupo de WhatsApp. Ok, los llevará a la siguiente página. Aquí hay un resumen de la Revolución Francesa. Y luego aquí abajo donde dice actividad, ustedes responden las preguntas. Acá también hay otras. Estas y son poquitas, son solo 3 series. Esta, la segunda, la tercera y la cuarta. Ay, no, son 5, perdón, y la quinta. Ok, luego le dan en terminado y le dan en enviar respuestas a tu profesor y listo. Eso me estará llegando a mí. Ustedes saben que tiene un valor de 10 puntos. Espero que todos saquen la nota correcta, ¿ok? Y ya casi vamos a terminar. A ver, ¿qué les pareció nuestra clase del día de hoy? Muy interesante, ¿verdad? Probablemente algunos ya habían escuchado de este tema, probablemente algunos otros no habían escuchado de este tema, pero es un tema muy, muy bonito. Y aparte, como les digo, viendo videos nos informamos más, es más didáctico y no nos aburrimos tanto a que yo solo hable. Y termino con esta frase que dice, cuando la dictadura es un hecho, la revolución se vuelve un derecho. O sea que como les dije, nosotros podemos, unidos, sabiendo lo que se hace y cómo se hace, podemos hacer grandes cambios en Guatemala. Guatemala ya fue hace algunos años un referente de cómo el pueblo, si se une, puede eliminar a las personas que tienen el poder, porque nosotros tenemos que velar por nuestros derechos, que como ciudadanos se nos respeten, pero nosotros primero, ¿qué tenemos que hacer? Respetar nuestras leyes. En base a eso, pedir que también se nos respeten nuestros derechos y obligaciones, ¿verdad? Pero como les digo, la revolución se vuelve un derecho y todos tenemos derecho a manifestar, obviamente pacíficamente, no afectando a otros, y a decir lo que no nos gusta, lo que no queremos que nos hagan. Por eso cerré con esta frase y espero que se les quede muy marcada. Cuando la dictadura es un hecho, la revolución se vuelve un derecho. Así que no me queda más que decirles que muchas gracias por su atención, chicos. Espero que hagan su tarea, por favor. Realicen sus tareas. Me envían, ¿se recuerdan? Me envían su evidencia. Y por favor, estar atentos a nuestra próxima clase. Recuerden hacer el reto del día de hoy. Hasta luego, chicos. Adiós.